Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Kitty Dev. Anteriormente ya vimos cómo pensar problemas y algoritmos. Ahora nos toca entender otra idea importante, que es que no todos los lenguajes te invitan a resolver problemas de la misma manera. Por eso ahí vamos a ver los diferentes paradigmas de programación y cómo piensa el lenguaje C#. Para ver los paradigmas de programación, primero vamos a responder qué es un paradigma de programación. Un paradigma no es otra cosa más que la forma de pensar y estructurar programas. Un paradigma no es un lenguaje, es un enfoque. Un paradigma no es sintaxis, no es qué palabras reservadas o qué usas para el lenguaje. Más bien es la manera de cómo resolver los problemas. Piensa en esto como estilos de trabajo. El problema puede ser el mismo, pero la forma de abordarlo cambia. Esos son los paradigmas. En programación existen diferentes paradigmas de programación. Hoy vamos a ver algunos como el imperativo. Anteriormente yo había dicho imperactivo muchas veces. Ese video está mal. Si lo escuchan, hagan caso omiso de eso. Y ahora lo voy a pronunciar como se debe, imperativo. Que el imperativo no es otra cosa más que ir haciendo cosas línea por línea, una tras otra. Primero haces un paso, luego otro, luego otro. También existe el paradigma de programación orientada a objetos, que es en base a objetos o todo gira alrededor de objetos. Existe el paradigma funcional, que como el nombre lo indica es en base a funciones, donde no se guardan datos, no se cambian datos, solo te encargas de que se ejecute una función y te dé un resultado. El paradigma declarativo, que es donde tú le pides ciertos datos al sistema y tú no tienes que saber cómo el sistema te los va a regresar. Tú solamente dices dame estos datos y te los regresa. Como quien dice, creas una declaración, una sentencia de qué quieres y el sistema te va a dar los datos. Entender paradigmas te ayuda a no aprender programación como una lista de comandos sueltos. Todos estos paradigmas son diferentes formas de pensar. No es que uno sea mejor que otro, ni que cada uno sirve para resolver problemas de manera distinta. Cuando conoces el paradigma, entiendes por qué cierto código se escribe de una forma y no de otra. En el paradigma imperativo, le dices a la computadora paso a paso qué hacer. O sea, es la forma más directa de programar porque básicamente le dices a la computadora exactamente qué hacer paso a paso, como si le estuvieras dando las instrucciones de una receta. Primero es una cosa, luego otra y así hasta llegar al resultado. No hay mucha abstracción, tú controlas todo el flujo del lenguaje. Es ideal para principiantes porque se parece mucho a cómo pensamos naturalmente al resolver problemas. Es como decirle a alguien, primero haz esto, luego esto y después dame este resultado. O sea, es como una tipo de receta, ¿no? Lee un dato, multiplícalo y muéstrame el resultado. Es el enfoque más natural para empezar porque se parece mucho a pensar en algoritmos. En la programación orientada a objetos, el código se organiza alrededor de objetos, los cuales tienen datos y comportamientos. O sea, pensamos en cosas o entidades, como si modelaras el mundo real dentro del programa. Cada objeto tiene datos, por ejemplo, color o nombre, y acciones, que es lo que pueden hacer. En lugar de solo pensar en pasos, empiezas a pensar en quién hace qué dentro del sistema. Esto ayuda a que el código sea más ordenado, reutilizable y fácil de mantener. En lugar de escribir solo instrucciones, creas cosas con características y comportamientos, como por ejemplo un auto que puede arrancar o frenar. O sea, por ejemplo, puedes tener un objeto que es un auto, el cual tiene color, marca y puede hacer acciones como arrancar, frenar. Aquí ya no solo piensas en pasos, sino que también piensas en entidades y responsabilidades, o sea, objetos y qué hace cada objeto. En el paradigma funcional se enfoca más en transformar datos usando funciones y evitar cambios innecesarios de estado. O sea, no es para guardar datos, es para evitar errores cuando trabajas con ellos. Es como usar funciones matemáticas, siempre sabes qué va a pasar. En sistemas grandes esto hace la diferencia entre algo que funciona y algo que se rompe todo el tiempo. O sea, si tú tienes una función que hace un cálculo específico, tú sabes que siempre que le pases el valor X vas a tener el resultado Y. Y eso es lo que se encarga la función, es encargarse que haga exactamente lo que quieres y que sea un resultado predecible. El paradigma funcional se enfoca en trabajar con datos transformándolos mediante funciones en lugar de ir cambiando variables todo el tiempo.
La idea es tomar una entrada, pasarla por una función y obtener la salida de forma limpia y predecible. Se busca evitar efectos secundarios, lo que hace que el código sea más fácil de entender y menos propenso a errores. No es lo primero que debes de dominar, pero es muy común en código moderno. En lugar de ir cambiando cosas paso a paso, tomas los datos, los transformas como si fueran piezas pasando por una maquinaria. O sea, vas a tener entrada, la función y luego una salida. No necesitas dominarlo hoy, pero sí reconocerlo cuando aparezca. El enfoque declarativo se centra más en decir qué quieres obtener que en explicar cada paso detallado. O sea, se trata de decir qué resultado quieres obtener sin especificar exactamente todos los pasos para lograrlos. Es como pedir algo en lugar de explicar cómo hacerlo. Por ejemplo, en consultas de SQL solo dices qué datos quieres y el sistema se encarga de cómo conseguirlos. Esto hace que el código sea más simple y expresivo. Es como decir, quiero esta lista de resultados y dejar que la computadora resuelva cómo obtenerlos. Un ejemplo de este sería consultas de SQL si no estás familiarizado con SQL. Digamos que en SQL tú tienes la base de datos, que hay muchos datos guardados y tú quieres hacer una consulta de SQL que sería, quiero obtener la lista de empleados que ganan más de 15,000 pesos, un ejemplo. Entonces tú no necesitas saber exactamente cómo esa consulta que estás haciendo va y obtiene los datos del disco duro o cómo lee. No necesitas saber nada de eso, tú nada más necesitas decirle a la computadora de toda la lista de empleados, dame los que tengan sueldo mayor a 15,000 pesos. Y ese sería el paradigma declarativo o cómo se crean las consultas de SQL y se obtiene un resultado, ¿no? Muy bien, y ya que hablamos de los paradigmas, entonces, ¿qué paradigma usa C#? Pues C# es multiparadigma, o sea, esto significa que puede trabajar con varias formas de pensar, pero en la práctica profesional suele apoyarse muchísimo en el enfoque orientado a objetos. Como mencioné anteriormente, cuando hablamos de los lenguajes de programación, dijimos que C# es orientado a objetos. Sí lo es la mayoría de las veces, pero también puede ser multiparadigma. O sea, al ser multiparadigma no te obliga a programar de una sola forma, sino que puedes combinar diferentes estilos dependiendo de lo que necesites. La mayor parte del código en C# se organiza usando programación orientada a objetos. O sea, piensa en C# como una caja de herramientas. No tienes solo un martillo, tienes varias herramientas y usas cada una en el momento correcto. Por ejemplo, en C# puedes usar imperativo para lógica paso a paso, o sea, para resolver algoritmos simples o hacer diseños tipo receta, primero haz esto, luego esto y dame el resultado. Puedes utilizar la programación orientada a objetos para modelar y organizar. Y también puedes usar el funcional para algunas transformaciones. O sea, en otras palabras, C# no te encierra en un solo estilo, pero sí tiene una identidad muy fuerte alrededor de la programación orientada a objetos. Y aquí estoy poniendo OOP, que es Object Oriented Programming, que viene del inglés, pero cuando vean esto, OOP es programación orientada a objetos. Si estás empezando con la programación, no necesitas dominar todos los paradigmas al mismo tiempo. Lo que yo te recomiendo es que primero aprendas lógica y algoritmos, después aprendas el paradigma imperativo, después te vayas con la programación orientada a objetos y más adelante aprendas sobre el funcional, patrones de diseño y arquitectura. Primero aprende a resolver, luego aprende a organizar mejor estas soluciones. Ahora vamos con un ejemplo simple comparando los diferentes enfoques. Imagina un sistema de alumnos. Usas el estilo imperativo cuando necesitas controlar exactamente qué pasa en cada paso. Por ejemplo, quiero leer calificaciones, quiero calcular promedio, quiero mostrar resultados. Esto sería como resolver un algoritmo simple utilizando el paradigma imperativo para obtener la calificación de un alumno, ¿no? Usas orientado a objetos para modelar entidades como usuarios, productos o sistemas completos. En este caso, puedes usarlo para modelar el alumno con sus datos y métodos. Por ejemplo, creas una clase de alumno con nombre, calificación y luego creas los métodos que sería obtener promedio, obtener si está activo o inactivo. Usas ideas funcionales cuando trabajas con datos, por ejemplo, filtrando, transformando listas. Y usas un estilo declarativo cuando simplemente quieres expresar
qué resultado necesitas sin preocuparte por cómo se logra. Por ejemplo, si quieres consultar la lista de los alumnos que aprobaron. El problema puede ser el mismo, pero la forma de estructurarlo cambia. No eliges un solo paradigma, eliges la herramienta correcta según el problema. Muy bien, en conclusión vimos que un paradigma es una forma de pensar. Es la forma como tú resuelves los problemas de programación. Hay diferentes tipos de paradigmas. El que más usa C# es orientado a objetos, pero también se puede usar para imperativo y funcional. Paradigma es un enfoque. Un lenguaje de programación no es un paradigma y C# es multiparadigma. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor dale like, comparte, escríbeme tus comentarios. Y en el próximo video estaremos hablando sobre la programación orientada a objetos. Va a ser una introducción muy simple. Así que nos vemos en el próximo y que tengas un excelente día.